Buenos días, chicas y chicos. Bueno, a ver, aquí les voy a explicar el tema que es de la oración coordinada y la oración yuxtapuesta. Ustedes entran a su Classroom y en el Classroom está el tema, ¿no? Este tema, que es la oración coordinada y la oración yuxtapuesta. Entonces, va a abrir aquí el documento y aquí está la oración coordinada y la oración yuxtapuesta, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Ustedes han visto estas oraciones, ¿no? La oración coordinada y la oración yuxtapuesta. Hemos visto que en la oración coordinada utilizamos los enlaces coordinantes, ¿no es cierto? Y en la oración yuxtapuesta utilizamos los enlaces como ser los signos de puntuación, ¿no es cierto? La coma, el punto y coma o los dos puntos, ¿no? Ustedes han trabajado aquí la actividad 2 y ahora lo que les iba explicando es en estas oraciones, por ejemplo, en las oraciones coordinadas, dice, hemos encontrado los enlaces, ¿no? El espectáculo ya empezó y está ahí, es mi conector o mi enlace. El actor principal aún no ha llegado. Esta es mi segunda oración. La primera oración es el espectáculo ya empezó y es el enlace, el actor principal aún no ha llegado, es la segunda oración, ¿no? En la primera oración, el espectáculo ya empezó, empezó es el verbo, ¿no? Empezó. Y el actor principal aún no ha llegado es el verbo de la segunda oración, ¿no es cierto? Esta es una oración coordinada copulativa. En la segunda oración dice, tendremos que apurarnos o el autobús se irá sin nosotros. ¿Cuál es el enlace aquí? El enlace o, ¿no? ¿Cuál es el verbo? Tendremos que apurarnos, ¿no? Tendremos el verbo y el autobús se irá es el verbo también, ¿no? En la tercera, sé bailar muy bien, pero es el enlace coordinante, nadie me enseñó a cantar. En la primera oración, sé bailar muy bien. ¿Cuál es el verbo? Sé bailar. Pero es mi enlace, nadie me enseñó es mi verbo, no el verbo. Entonces aquí ahora lo que estamos haciendo es encontrar los verbos en cada una de las oraciones, ¿no? La profesora no vino. No obstante es el enlace, nos retiramos una hora antes. Nos retiramos es el verbo y vino el verbo también de la primera oración. En la quinta oración dice, mi hijo mayor estudia derecho y el menor es deportista profesional. Y es el enlace coordinante, ¿no? Mi hijo mayor estudia es el verbo y el menor es mi verbo, ¿no? En la segunda oración. Aquí comes o duermes, el enlace es o, ¿no? El enlace coordinante. Comes es el verbo y duermes es el verbo también de la segunda oración. Solo aquí hay verbos, nada más, ¿no? Es así lo que estamos trabajando, esto, ¿no? Esto es la tarea que ustedes la hicieron ya. Dice, no ayudé mucho en el trabajo, sin embargo es mi enlace, me cansé bastante. No ayudé es el verbo y sin embargo es el nexo y me cansé es el verbo, ¿no? Entonces cada oración tiene su verbo. ¿Qué es el verbo? Es la acción, ¿no? La acción que realiza el sujeto, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a ver las acciones, ¿no? ¿Qué es un verbo? ¿Dónde está? Aquí está. ¿Qué es el verbo? Dice, es la parte de la oración o categoría léxica que expresa una acción, movimiento, existencia, consecución, condición o estado, ¿no? Sintácticamente representa una predicación en la oración. El verbo conjugado funciona como el núcleo sintáctico del predicado. El verbo es la acción, ¿no? La acción que se utiliza, ¿no? Entonces, en las oraciones tenemos que encontrar el enlace coordinante y el verbo en la primera oración y el verbo en la segunda. Lo mismo pasa en las oraciones yuxtapuestas, ¿no? Dice, el fin de semana te voy a visitar a tu casa, no te vayas a ir que te llevo tu regalo de cumpleaños. El enlace aquí de esta oración es el punto y coma, ¿no? Aquí, el punto y coma. Ahora, en esta primera oración, el fin de semana te voy a visitar a tu casa, ¿cuál es el verbo?
voy a visitar, ¿no? Ese es el verbo, la acción. ¿Qué voy a hacer? Voy a visitarte. En la segunda, no te vayas a ir, que te llevo tu regalo de cumpleaños. No te vayas a ir. Ir es el verbo y llevo también es el verbo, ¿no? Que está con negrita. Entonces tenemos los verbos aquí. La vi desde lejos en la segunda oración. Estaba en la esquina de su casa. ¿Cuál es el enlace? El punto y coma. La vi es el verbo y estaba es el verbo de la segunda oración, ¿no? En la tercera, por ejemplo, aquí es una persona muy activa. Punto y coma. Aquí está mi enlace. Está separando a la primera oración de la segunda oración. ¿Cuál es el verbo aquí en la primera? Es una persona muy activa. Es, ¿no? Ella puede ser un sujeto tácito, el que estamos utilizando. Ella es una persona muy activa, ¿no? La segunda oración, todos la quieren en su equipo. ¿Cuál va a ser el verbo? Todos la quieren, quieren el verbo, ¿no? Todos la quieren. Entonces, la acción que están haciendo, la quieren. La cuarta oración, Juan barre las hojas. Aquí va a ser coma, Juan barre las hojas, coma, Martín poda los árboles, coma, Marcos riega las flores, ¿no? Entonces aquí son tres oraciones, si se dan cuenta. Juan barre las hojas, Martín poda los árboles, Marcos riega las flores. En la primera, Juan barre las hojas, el verbo, ¿cuál va a ser? La acción es barrer, barre, ¿no? Entonces con negrita la subrayo. En la segunda, Martín poda los árboles. ¿Qué hace Martín? Poda. Entonces este es mi verbo, lo subrayo. Marcos riega las flores. El verbo es riega, ¿no? Entonces esto lo resalto, ¿no? En la quinta oración, fui a la casa de Mariana. Me había invitado el domingo. Entonces voy a poner el enlace primero. Fui a la casa de Mariana, coma, me había invitado el domingo, ¿no? En la primera oración, fui a la casa de Mariana. ¿Quién fue? Yo. Está funcionando con el pronombre personal, yo, pero no está escrito porque es un sujeto tácito. Entonces, yo fui a la casa de Mariana. Fui es mi verbo, ¿no? Yo fui, lo resalto con negrita. Y en mi segunda oración, me había invitado el domingo. ¿Cuál va a ser el verbo? Me había invitado, este es mi verbo compuesto, ¿no? Me había invitado el domingo. En la sexta oración dice, hizo el trabajo para la facultad toda la noche. Su profesor es muy exigente. Entonces, ¿cuál es mi enlace? Hizo el trabajo para la facultad toda la noche, ¿no? Punto y coma, voy a poner aquí, ya. Su profesor es muy exigente. Entonces tengo dos oraciones. En la primera oración, hizo el trabajo para la facultad toda la noche. ¿Cuál va a ser mi verbo? Hizo, ¿no? Hizo es el verbo. Lo resalto. Su profesor es muy exigente. ¿Cuál va a ser aquí el verbo? El verbo va a ser es, ¿no? Es. Entonces lo resalto también, ¿no? Entonces esas son las oraciones coordinadas o las oraciones yuxtapuestas también, ¿no? Donde vamos a utilizar un enlace y a partir del enlace vamos a separar la primera oración de la segunda oración. Cada oración siempre va a llevar un verbo. La primera va a llevar un verbo y la segunda va a llevar otro verbo. Entonces lo que ustedes tienen que hacer acá es identificar el verbo, ¿no? ¿Cuál es el verbo de cada oración? En la oración 7 dice, Romina eligió la ropa. Coma, voy a poner, Clara me maquilló, coma, yo ni siquiera opiné, ¿no? Entonces aquí hay tres oraciones. Romina eligió la ropa. ¿Cuál es el verbo? Eligió, ¿no? Lo resalto. Clara me maquilló. El verbo, me maquilló, ¿no? Este es mi verbo compuesto. Yo ni siquiera opiné. Opiné es el verbo, ¿no? Entonces eso es lo que tienen que trabajar en las oraciones que está aquí en la tarea, donde dice la oración coordinada. Está el ejemplo de las oraciones